¿Y será que yo nunca voy a ser mamá? El instante en el que el técnico de radiología allí, el que estaba haciendo el sonograma, nos dice, no hay nada. Para mí ese fue el momento en el que se probaba de que estaba hecha mi fe y de que estaba hecha mi relación con Dios. ¿El primer propósito del matrimonio? O sí, el primer propósito es glorificar a Dios, pero no es ser papás primero. Usted no puede guardar todo el potencial que tiene para amar, para cuando cumpla los sueños, los anhelos del corazón, como tener hijos. Usted tiene que amar, usted tiene que entregarse, no contenga nada de lo que tiene, mientras mantiene viva la oración de esperar un milagro. Vivir desafíos en el matrimonio no es fácil, y uno de esos grandes desafíos es vivir la infertilidad. Hablaremos del tema el día de hoy con dos buenos amigos que amo, que estimo, que están muy cerca de mi corazón y que para nosotros en Enfoque a la Familia siempre es un honor tenerles acá. Me refiero a mi buen amigo Edwin Castro y Maribel. Edwin y Maribel son pastores fundadores de la Iglesia Presencia Viva en el sur de la Florida. Desde el año 2011 han trabajado para enseñar principios bíblicos que impacten la vida diaria de las personas. Juntos son padres de Mariana, un testimonio hermoso cuando el tiempo de Dios es perfecto. Bienvenida Maribel a Enfoque a la Familia, ¿qué tal? Qué honor estar aquí contigo. Gracias por esta oportunidad. Estamos felices, estamos honrados, como orábamos hace un ratito, de estar aquí y felices de poder compartir junto con mi esposo este testimonio que para nosotros es muy importante, como siempre lo hemos dicho, para honrar a Dios. Amén. Ajá. Bienvenido amigo, ¿qué tal? Feliz esta vez estar aquí con mi esposa acompañándote y sobre todo pensando cómo en algún momento hicimos una promesa junto con mi esposa de traer, si pudiéramos decir, esperanza con nuestro dolor a tantas y tantas personas, porque estas de esas situaciones que no se hablan mucho, son de esas situaciones que la gente las sufre muchas veces en silencio, así que Claro. mucha emoción y agradecido contigo una vez más y con Enfoque a la Gracias. Familia por tanto que dan a las comunidades en todos los países. Gracias, amigo. ¿Cuántos años llevan de casados? Vamos a cumplir 25 ahorita en 25. abril 15. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí. ¡Wow! Y en total 30 juntos. Y en total, 30. ¡Wow! Sí. 5 años de noviazgo. Sí, hasta Sí. que me puso un abogado ya para ver Ya, que si o me se detenía. casa o se pone serio ya. Sí, Sí. estoy bromeando, pero un tiempo hermoso. Muy bien. Bueno, ya saben, hay que poner un abogado para que se case. No es un buen consejo. No sigan ese consejo. No. Es una buena broma, ¿no? En el momento exacto, en el momento correcto, Ujú. ¿no? Eso es lo más bello. La infertilidad puede ser uno de los desafíos más grandes en cualquier matrimonio porque genera dolor, angustia, preguntas existenciales. Tal vez usted se identifica con lo que dijo Raquel allá en Génesis 31, dame hijos o si no me muero. Era un momento de angustia, de preocupación, donde el matrimonio tenía por esencia la procreación. Tal vez usted está luchando con sentimientos de frustración, con culpa, con vergüenza. Oír que los papás, que los amigos preguntan, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Así preguntaba mi mamá. ¿Será que ustedes no pueden? Decía mi mamá. Pero la infertilidad puede significar un desafío que lastima el matrimonio o un desafío que nos une para siempre. Edwin y Maribel lo vivieron, lo experimentaron por 12 años y ellos van a compartir con nosotros su historia. Ustedes pasaron 12 años, Edwin, donde vivieron con la ilusión de tener hijos. ¿Qué significa para ti este proceso en tu vida el día de hoy, luego de que lo pasaron? A ver la mano de Dios, evidentemente, ver sus milagros, estar muy agradecido, al poder comprender, que los tiempos de Dios son perfectos. El inicio de nuestro matrimonio quizás no teníamos la conciencia, ni siquiera pudiera decir el interés. Yo recuerdo cuando algunas veces me preguntaban
al respecto y le decía, no está dentro de nuestras prioridades, hasta que llegó esa realidad, ¿verdad? De que empezaban a pasar los meses, los años, eh, y, y quizás puedo reiterar lo que tú dijiste, el tiempo perfecto de Dios para convertirnos en padres, eh, para, para ser padres de otras personas, aunque no teníamos hijos. Ujú. Y de alguna manera ellos fueron unos excelentes alumnos, si lo pudiera decir, en nuestro proceso de formación, para que Mariana pudiera tener unos padres un poquito mejores de los que hubiesen sido años antes. Y eso siempre lo he visto en ustedes y quiero felicitarles. Han tenido un corazón paternal, no solo pastores que predican o enseñan o dan visión, sino que tienen un corazón paternal. Imagino que hay personas que en algún momento les han pedido permiso para decir, ¿puedo decirte mamá? ¿Puedo decirte papá? Sí, ay Dios, hay tantas historias, quizás una que a mí en particular me marca es de un anciano, un hombre hoy día ya está llegando casi a sus 80, y él dice, tú has sido el padre que no tuve. Él lo dice de manera graciosa, él dice, tú me bautizaste, me casaste y sé que me vas a enterrar, y has sido mi papá. Wow, qué hermoso. Esto significa una verdad que quiero dejar bien clara. Usted no puede guardar todo el potencial que tiene para amar, para cuando cumpla los sueños, los anhelos del corazón, como tener hijos. Usted tiene que amar, usted tiene que entregarse, no contenga nada de lo que tiene, mientras mantiene viva la oración de esperar un milagro, porque en todo momento Dios tiene un propósito. Así es que ame. Ame como Pablo amó a Timoteo. Ame, entréguese. Ame como Jesús amó a sus discípulos. Ustedes son mis amigos. Yo me imagino aquellas conversaciones tan íntimas. Maribel, durante todo ese tiempo de espera, ¿cómo lograr esperar? ¿Qué Dios hizo en tu vida y en ustedes, en su relación, Ujú. durante esos 12 años? Bueno, una de las cosas que a mí me mantuvo en paz durante todos esos años, aunque obviamente tengo que ser muy honesta, no todo el tiempo estaba con la fe al tope, ¿verdad? Tenía tiempos en que me angustiaba, miraba el reloj biológico también. Nosotros teníamos 26 años cuando me casé, tenía 26 años. Esperábamos ser papás a los 29, 30 máximo. Y cuando ves que pasa el tiempo y no pasa nada y los médicos te dicen, te puede estar como cogiendo el tren para tener hijos, es más difícil, hay menos probabilidades. Obviamente en esos momentos ahí es donde viene esa fe y te golpea tanto, ¿verdad? Esa duda. Pero me sostuve, o no creo que nos sostuvimos con mi esposo durante todos esos años en una promesa, en una palabra. Específicamente como en el tercer año de casados, a mí Dios específicamente a mí me habló a través de una profeta y la palabra decía, no te preocupes por la maternidad, no te preocupes por el matrimonio, no te preocupes por el dinero. Eh, Esas, digamos que las dos últimas las pude entender un poco porque venía de divorcio de mis padres, venía de un divorcio personalmente. Yo me había casado muy niña, 17, y me divorcié de 19. Y obviamente entras pensando que de pronto vuelve a pasarte eso, ¿verdad? Obviamente esa parte de mi vida fue antes de conocer a Cristo. El dinero también obviamente había sido una lucha muy grande en casa. Mi mami prácticamente me cría a mí sola después del divorcio. Eh, entonces era como Dios diciendo, tranquila, pero lo de la maternidad no lo entendía, porque creo que toda mujer se casa, o es más, desde antes de casadas, las mujeres soñamos desde niñas con ser mamás, jugamos a las muñecas, arrollamos las muñecas, somos maternales y como que, aunque mi esposo decía, no estaba en mis planes o nuestros planes ser padres, yo sí creo que estaba, anhelaba, aparte soy única hija y quería formar una familia y quería ser mamá. Entonces, esa palabra a mí me sostuvo durante esos 12 años y la fui entendiendo con el tiempo.
cuando pasaba 9, 8, ¿me entiendes? Los años y decía, Señor, ahora entiendo por qué me dice, no te preocupes. Porque claro, a mí me preocupó mucho, fui a los médicos, hicimos eh, una cantidad de cosas para saber qué era lo que estaba pasando internamente conmigo. Yo, fueron años de tensión, esa parte. Pero creo que eso fue, en términos generales, lo que pudo ayudarme a mí a esperar, el que tenía esa promesa y que también, porque de pronto había gente, o puede haber gente que nos está escuchando que dice, pero yo no, a mi Dios no me ha dado esa promesa puntualmente. Pero también la Biblia decía, ¿verdad? Lo dice, que hay promesa, que hay promesas de Dios que se van a cumplir aquí en la tierra, que aún las estériles podrán decir, Soy madre y voy a poder ser mamá". Entonces yo me agarraba de esas promesas. Yo decía, Señor, ok, si esa profeta se equivocó, aunque no creo, porque muchas de las cosas se cumplieron. Tu palabra me hace creer que tú eres un buen padre y que tú me vas a dar el anhelo de mi corazón. La Biblia está llena de promesas para Ujú, cada uno de nosotros y tenemos que mantenerlas vivas. ujú, Pero uno de los ataques a las promesas es la crítica y la presión. ujú, ¿Cómo enfrentaste la presión de la familia, de los amigos, aún esa presión a veces que viene de la religiosidad, ujú. que quieren imponerte una agenda que ellos entienden? ¿Cómo lo lograste enfrentar? Ah, bueno, a mí me ayuda un poco mi temperamento, ¿verdad? Yo siempre soy muy alegre y trato de no estar, como que no andaba con una cara, pero pues en las etapas, sobre todo en los últimos 3 años, más que todo, cuando nuestros sobrinos, los sobrinos de mi esposo se empezaron a casar y ya sus esposas empezaron a quedar embarazadas. Literalmente somos mayores que ellos, 10 años en algunos de los casos. Entonces ahí es como que tú dices, ok, ya veo que otros más chicos que nosotros se están pudiendo realizar como papás. Entonces, una parte era tratar de yo no escuchar las voces, ¿me entiendes? Que me pueden hablar en algunos momentos. eh, el médico, recordando un médico, estás más mayor, estás pasándote el tiempo, era callando esas voces, las otras personas en la iglesia, seguimos orando por ustedes. Una de las cosas que más me acuerdo era, soñé con usted, la vi embarazada, la vi así y yo. Al principio, qué emoción los primeros años. Ya como, no sé, en el año sexto, era como que, y yo no logro ver ese embarazo, y yo no veo ese sueño, y yo no, ¿me entiendes? Porque por esos momentos pasamos, o sea, momentos en que el momento cúspide para mí, en donde yo creo que yo andaba así en las montañas, me ponía triste, me ponía alegre en algunos momentos, pero fue cuando uno de nuestros sobrinos, su esposa queda embarazada y ellos nos dan la noticia de una manera muy Claro, espectacular. pero siempre ellos decían, no vamos a tener niños, no queremos Sí, niños. sí, exacto. Era como que algún día escuchamos su conversación, queremos ser misioneros, queremos dedicarnos y no vemos a los niños en nuestros planes. Y cuando ellos comparten que ella está embarazada y mi otra sobrina estaba embarazada también como de 6 meses, Natalie, estábamos en la casa supuestamente para celebrar un cumpleaños, ellos nos dan la sorpresa. Yo me acuerdo que yo me alegré, aplaudí, pero pasaron 10 segundos y de repente mi alma dijo, ¿cómo así? O sea, tum, ahí fue y calladita me fui, me escondí en un baño y ahí lloré. Y me dan ganas de llorar ahora porque fue ese momento en que yo siento que Dios me llevó contra la pared literalmente. Ahí le dije, ¿y será que yo nunca voy a ser mamá? Wow. ¿Cómo enfrentar esos momentos difíciles cuando viene la duda, cuando viene el temor, cuando viene la angustia, cuando vemos que los demás tienen noticias que nosotros nos gustaría recibir? ¿Cómo enfrentarlos? Es que creo que yo pudiera decirte la fórmula para enfrentar la crisis es esta. Yo creo que no, cada uno es tan diferente. En mi caso y en lo particular en ese momento, yo creo que fue poder ser vulnerable con Dios, decirle, me duele, o sea, sé que eres mi padre, sé que me has prometido, pero esto lleva muchos años y me dolía el corazón, me dolía que no, que aparte, y esto pudiera ser un poco religioso y de pronto algunas personas pudieran decir, pero yo le decía, Señor, te hemos servido. De hecho, nuestra historia favorita de la Biblia, amor, era la de Zacarías y Y Elizabeth, Elizabeth. y era vernos ahí reflejados. Hombre de buen testimonio, un sacerdote, era mi esposo.
no poníamos, ok, te pareces a ese hombre, Elizabeth, y no quedaba embarazada. Yo me identificaba mucho con ellos. Y yo le decía, Señor, ¿qué pasa? O sea, te hemos servido, hemos dedicado nuestra juventud a servirte. Desde que nos casamos prácticamente estamos sirviendo al Señor. Vamos a cumplir 25 años de servirlo también. Entonces, como que me cuestionaba con él. Nunca fui como, ¿y tú? ¿Por qué? No, era como una conversación de padre a hija, como, ¿se olvidó? ¿Te olvidaste de mí? Entonces ya cuando se acerca ese momento, cuando viene ese momento que fue el que te cuento ahorita, que fue muy fuerte, yo le dije, bueno, vamos a hacer algo. Así fue como un, déjame, te pido algo. Si este año específicamente ya no va a ocurrir el milagro, que no pase esto, yo voy a entender que ya no vamos a ser papás. Por lo menos, perdón, ya habíamos sido papás porque habíamos perdido un baby de 8 semanas en el año 10 de casados. Entonces yo dije, ok, me contento con que en el cielo tengo un bebé y vamos a seguir siendo padres espirituales de muchas personas. Pero déjame saber antes de esta fecha, por algo que Dios me había venido hablando en la palabra a mí. Y bueno, Dios lo cumplió. En este caso, Dios lo cumplió porque antes de la fecha, literalmente nos enteramos que estábamos Wow, embarazados de qué Mariana. hermoso. ¿Buscaste ayuda? Cuando tenías esos momentos de crisis, ¿abriste tu corazón con consejeros, con otras personas? Siempre hemos estado muy cercanos a mi cuñado mayor, Holman y Adriana, que ellos también son pastores, también son consejeros, y siempre compartíamos con ellos esos momentos. Pero habían otros momentos en que yo me quedaba, tal vez en casa o con mi esposo, llorando porque uno tampoco quiere ser como la ovejita rara, rayada, manchada de todas las otras amigas, porque tus amigas empiezan a ser mamás. Yo hice muchos baby shower, mi esposo me Sí, sí, decía, sí. amor, ¿cómo haces? O sea, le celebrábamos el baby shower a unas, verábamos en esto. Seguramente que yo estaba haciendo lo que tal vez quería que algún día hicieran conmigo, o siendo feliz también con mis amigas y poderle decir, yo me alegro porque tú también seas mamá. Wow, qué bien el hecho de que no te encerraste, sino que diste. Y dar nos abre a nosotros la posibilidad de llenarnos emocionalmente, porque cuando damos somos llenos y recibimos. Edwin, ¿qué fue lo que Dios hizo en esos años de espera cuando venían las crisis? ¿Qué crisis trae la infertilidad o algún desafío en la familia? ¿Cómo enfrentarlo? Eh, en otras oportunidades hemos hablado del tema de finanzas que genera crisis grandísimas y yo creo que esta es otra de esas grandes crisis, el tema Mm, de que pase el tiempo y, y no se vea la materialización de las promesas de ujú, Dios. Para nosotros, creo que no que seamos especiales o mejores, pero por el contrario, creo que era peor ujú, por algunos aspectos. Uno, eh, donde quiera que íbamos, viajábamos por tantos países y estaban las palabras proféticas, de verdad. Los vemos así, los vemos con hijos, los vemos con esto. Ya regresábamos después al año, a los ujú, 2 años, seguimos orando. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha sucedido? Pero quizás una de las cosas más complejas, Sixto, era cuando nos llamaban a pedirnos que fuéramos a dedicar los bebés por los cuales nosotros habíamos orado que era imposible mm, que las personas tuvieran bebés. Entonces era un tema con Dios de por qué sanas a tantas mujeres y a mi esposa no, mm, o por qué sanas a tantos hombres y a mí no, porque me ujú, usas en determinado momento. Hace poco me tomaba una foto, regresaba a una ciudad y venían unos papás y me decían, por favor, tomémonos una foto, nos tomamos la foto y dice, usted quizás no se recuerda, pero usted profetizó esta bebé, nosotros mm, no podíamos tener hijos y mire, la verdad. Entonces, por supuesto, mm, te pega de una manera fuerte. eh, yo se lo he dicho a mi esposa y hoy lo vuelvo a decir. Ella tenía una fe impactante. Yo llegué a un instante en el que dije, ya no, ya no, ya esto no va a ocurrir, pero ella seguía hablando, voy a presentar a mi bebé, esta es la canción, así va a ser el baby shower, así va a ser aquello. Ella ujú, siempre traía ujú, a memoria lo que Dios le había hablado, pero también
continuaba soñando. Yo llegué a un momento en el que paré, Mm, en el que dije ya no más. Para mí era complejo cada periodo nuevo, ujú, donde llegaba una vez más el proceso, el ciclo de ella y qué pasó, no ha pasado nada. mm, Entonces se vuelve complejo y quizás en esa época no estaba tan saludable emocionalmente como posiblemente hoy después de otros procesos. Para mí era extremadamente difícil verbalizar las cosas. Hablaba en público, pero, pero hablar de mis situaciones, de mis luchas o de los dolores, me era difícil. Yo creo que hubiese sido mucho más sencillo para mí, como hombre, haber podido tener la posibilidad de hablarlo. mm, Dios nos dio después, tiempo más adelante, la posibilidad de hablar con otras personas que estaban pasando por situaciones como estas. Y yo quisiera reiterar que es de lo más sanador que existe, ¿verdad? De nuevo, porque ujú, este es un sufrimiento silencioso. ujú, Y ¿Por qué silencioso? eh, porque, eh, porque son conversaciones que no son sencillas de tener, ¿verdad? mm. Genera Y vergüenza. genera vergüenza, genera tantas cosas. A veces nosotros amamos la iglesia, pero en la iglesia hay personas tan imprudentes muchas veces. Ahí quiero ir. ¿Cuáles son las cosas que los que estamos al lado no debemos decir? La presión es Ujú. muy fuerte, ¿no? Oiga, y ustedes, ¿verdad? Y lo hacen de ¿Por una qué no han manera, tenido hijos? ¿y por qué no han tenido hijos, no? Y se les está diciendo tarde. Ese tipo de cosas son complejas. Llegó un instante, Sixto, que para a mí me incomodaba antes que agradarme el hecho de que me vinieran a decir otro sueño más, otra palabra Mm, más. Tú no sabes cuántas veces me profetizaron, el Señor te dice que igual que Abraham en un año vas a tener, y pasaba uno, y pasaba dos, y pasaba tres, y mm, no juzgo a la gente, pero sí creo que uno pudiera acompañar de mejor forma en silencio y en oración que simplemente viniendo a decir cosas que es difícil, pero ya llega un momento en el que como ser humano, tú dices, sabes que ya déjame en paz, ujú, en el Claro. sentido de, Wow. de otro más y no pasa nada. Y de nuevo recuerda, por favor, el tema de orar tú por personas estériles, en algunos casos ujú, infértiles, y que sí se conceda esa petición. Pero allí de nuevo quiero enfatizar el tema de la fe de mi esposa. Ella nunca dejó de creer que no pasaría. Wow. Debemos hablarlo con la familia y con nuestros amigos, por favor, no nos presionen más. Estamos orando, agradecemos ese amor, porque a veces lo escuchamos y quedamos callados y guardamos el dolor aquí como flechas que entran, que aumentan ujú, el dolor, ¿no? Sí, yo considero hoy día, si acaso tuviera que aconsejar a alguien, yo pensaría que es lo más adecuado. El hecho ujú, de decir, ¿sabes qué? Lo mejor que pueden hacer es acompañarnos, estar con nosotros. Si hay alguna pregunta que puedan tener, quizás que no la hagan en público también, ¿me entiendes? ujú, Porque se daba mucho ese tipo de circunstancias, ¿no? La, la reunión familiar o cualquier tipo de momento en el cual y ustedes qué, ¿y qué ha ujú, pasado con ustedes? Y entonces, de nuevo, es como una daga que se va enterrando cada vez más, y no con mentalidad de víctima, sino que uno dice: "Okey, pero ¿qué hago si no depende de mí?", ¿verdad? ujú, Hemos tratado, hemos hecho, otros momentos dolorosos e incómodos era ir ante algunos médicos que ponían una posición de que ellos eran Dios. Me acuerdo tanto de una doctora que le dice a mi esposa: "No, yo le pongo esto, en 3 meses te tengo embarazada". mm, Y yo decía: "¿Esta quién se cree?", ¿verdad? Y ujú, pasaron 3 y pasaron 4 y pasaron 5 entonces son muchos momentos. mm, Quizás un momento muy hermoso fue con uno de los doctores. Ya habíamos perdido el primer bebé, y él recuerdo tanto que le dijo a mi ujú, esposa: "¿Ha revisado esto?". Porque es que no comprendemos que una vida es la sumatoria de posiblemente millones de milagros. Es decir, tantas cosas se tienen que poner en el momento
en lo justo, en lo Ujú. adecuado para que se pueda concebir un bebé. Uno dice, Total. no, esto ya es. Yo recuerdo Sopla. algunas personas que nos decían, no, yo me voy a casar ahorita, me voy a embarazar a tal, y me voy a esto y me voy a aquello. Y yo decía, bueno, Pues, mira. Y a veces les pasaba, ¿verdad? todo tan Pero planificado. es un milagro. Es Es Sí. decir, un es un milagro. milagro. La concepción es un milagro. Entonces, que había una X o Y cosa, una hormona que estaba un poquito más bajita, la han revisado. No, sabes qué, déjame, te ayudo con esto. Pero entonces el tema es que ese médico, recuerdo que le dice a mi esposa, pero Ujú. es que usted no me necesita. Y era, ¿cómo así? No, ya usted pudo concebir una vez. Lo único que necesitamos es que suceda de nuevo y yo no puedo hacer nada. Dios lo hace. Y Mm, dice, wow, sí. Esa es la perspectiva ese correcta. hombre quizás Correcto. fue Sí, el que más impactó a nivel de fe, Ujú. decir, es cierto, Dios lo Es puede cierto. hacer. Dios lo hace. ¿Ustedes vivieron una pérdida? ¿Cuánto tenías de embarazo cuando viviste la pérdida? 8 semanas. 8 Fueron unos semanas. 8 Me- semanas. Quedémonos ahí un momentito. Ujú. ¿Cómo enfrentar una pérdida? Porque a todos nos ha ocurrido, pero no siempre se enfrenta bien. Hay quienes no lloran su pérdida, hay quienes no hacen el duelo, hay quienes subestiman al niño que creció en el vientre. Ah, si no era nada, era una cosita. No, no, no es cierto. Era un ser humano. ¿Cómo se enfrenta una pérdida? Qué bueno que tocaste ese tema o ese punto porque justo estaba pensando en eso. Desde el primer momento en que la mamá sabe que está embarazada y el esposo, el padre sabe que su esposa está embarazada, desde ese momento crea o nace una ilusión muy grande y no lo hemos visto, no le hemos oído el corazón, no sabemos si es niño o niña y ya estamos felices, felices, felices y más, obviamente nosotros de venir de 10 años de espera. eh, Cuando viene, pues obviamente el proceso de lo inesperado, de lo no deseado, que empiezo yo con un sangrado, vamos al médico, ya yo tenía una imagen, un sonograma, donde hemos podido ver el bebé chiquitito, no se le había podido escuchar el corazón, se le sentía latir, pero no se oía. Obviamente, cuando pasa eso, a veces los doctores están un poquito como preocupados y cuando ya vamos al hospital, finalmente, yo tengo unas contracciones muy fuertes, vamos a la casa, al hospital, y me examinan y las preguntas que nos hace el doctor específicamente que nos atendió, dijo: "¿Usted está segura que estaba embarazada?". Y le dije: "Por supuesto". Dice: "Pues no hay nada. Quiere decir que usted lo perdió completamente, no hay nada". En ese momento, Edwin y yo nos volteamos a mirar, fueron como que nuestros ojos conectaron, se penetraron, y los 2 nos volteamos a mirar y dijimos: "Señor", las palabras que salieron de la boca de mi esposo es: "Dios, tú sigues siendo bueno". Y ahí entonces, obviamente lloramos, nos abrazamos, fue muy doloroso. Regresamos a casa esa madrugada y cuando pusimos el radio en aquel momento en la emisora de Miami cristiana, sonó justo la canción que yo quería presentar a ese bebé. Y fue como que, ¿qué pasó? Y la canción hablaba de que Dios era un Dios de promesas y era un Dios de pactos y que Él no dejaba de ser Dios, que no era hombre para mentir, que Él era Dios. Bueno, ahí sentimos obviamente su amor, su acompañamiento. Después de eso llegamos a la casa, nos acostamos y temprano en la mañana llamamos a la familia para contarles. Fue lo primero que hicimos, no ocultamos el proceso. Edwin habló con su hermano mayor, él se encargó de llamar al resto de la familia. De hecho, en estos días yo recontándole esta historia a Mariana, a nuestra hija, de ese episodio, me acordé de ese evento, de ese momento, cómo llegaron ellos a la casa, llegaron los pastores de nosotros en ese momento. Bueno, después nos fuimos, como a los 2 días tenía que ir a la doctora. Nos vimos todos en mi camioneta, éramos los varios sobrinos, el hermano, como que mi doctora dice: "¿Y qué haces con tanta gente?". Le digo: "No, es mi familia que me vino a acompañar", y decía: "Qué bueno que tengas el apoyo de tu familia en estos momentos". Recuerdo a esta doctora que fue hermosa, que la bendigo por eso, una mujer muy linda, y el mantenernos siempre, agradecidos, agradecidos, a pesar del dolor. Pero ahí no termina eso, ya después me acuerdo que nosotros perdemos el 10 de mayo, vísperas del Día de la Madre, a ese bebé.
Y yo tenía la ilusión de pasar mi primer día de la madre embarazada. Entonces, teníamos un cumpleaños, iba a haber un evento para mi cuñada, porque cumpleaños el 14, en fin. Todo quedó como, como si se apagó la cosa, nadie quiere nada por respeto a Edwin y ¿Quién va a Mari. celebrar ¿Quién va a ahora? celebrar ahora? Claro. Y yo me acuerdo que yo me levanté y le dije a mi esposo, llama a tu hermano, dile que haga la carne, que nos vamos para la playa, que no sé qué, que no sé cuándo. Y él me miró como, ¿qué le pasó? Seguro, seguro. Terminamos en la playa y allí yo, paradita y mirando hacia el horizonte, Dios me mostró una imagen, me vi como un camino y una Y, como un paisaje, un camino donde una carretera se iba para allá y otra para acá. Y ahí el Señor me habló al corazón y me dijo, yo le preguntaba, ¿qué es esto? ¿Por qué veo esto? Entonces me decía, bueno, este es el camino. Cuando tú tienes una situación en la vida, una pérdida, un dolor, una muerte, un proceso, vas aquí de derecho y de repente, ¿verdad? Se bifurca ese camino. Entonces él me explicaba que este camino era un camino muy pedregoso, que era un camino muy oscuro, muy raro, pero el otro era un poco más suave. Y yo le digo, bueno, ¿y al fin a dónde van los caminos? Bueno, todos los caminos, esos dos caminos finalmente se juntan hacia mí otra vez. Pero yo veía que el camino de acá era como más bonito y más corto y el otro no. Yo le decía, ¿y qué hago para coger por este camino? Y él me decía, bueno, este camino es el camino del agradecimiento, el camino de, a pesar de no entender lo que estoy viviendo, te doy gracias, que ahí en mi dolor tú estarás conmigo. Y el de acá, le dije, me dijo, no, el de acá es el de la queja, el de pelear conmigo, el de decir, ¿y por qué lo hiciste? Y si tú me amas, ¿por qué? Y como una queja, ¿verdad? Pero no desde un corazón que tiene dolor, sino de una queja de rabia. Y yo le dije, pues yo quiero, o sea, el camino suave, yo quiero ir otra vez contigo. Y ahí en ese momento, verdaderamente es como que pude decir, ok, es un dolor, pero si lo paso contigo y voy de tu mano va a ser mucho más fácil. Y eso fue para mí una clave importante, porque también desde el punto de vista del hombre, hay mujeres que pueden quedar tumbadas 3, 4, 5 meses y nunca más levantarse y el esposo no sabe cómo levantar a esa esposa, cómo hablarle, cómo llegarle, porque ella cree que el dolor es solamente de él, de la pérdida, pero ellos también perdieron. O sea, él perdió su bebé, él puso mucho para que ese bebé naciera o se formara. Entonces, él tiene un dolor. Lo que pasa es que el hombre tiene que mostrarse fuerte, el que tiene que estar en casa como si nada hubiera pasado, pero él llevaba su dolor. Y yo siento que para mi esposo en ese momento fue un gran alivio porque obviamente él tenía que lidiar con su dolor, pero encima con el dolor de su esposa. Claro. ¿Cómo acompañar a una esposa desde el punto de vista de la mujer cuando enfrenta esos momentos difíciles o cuando enfrenta esos cambios hormonales difíciles de entender para ella misma? ¿Qué espera del esposo? Mira, yo decirte que lo mejor sería que ellos nos comprendieran, pero es que a veces ni nosotras mismas nos comprendemos. Eh, ser, estar ahí, estar al lado de nosotras como por lo menos dejarnos saber que ahí están presentes con una mano, con un te amo, con un abrazo, a veces hasta el mismo silencio ayuda. Yo ahora estoy en una etapa diferente, ya estoy en la etapa de la menopausia, entonces ahora yo estoy como cuando las mujeres están en el embarazo con todas las hormonas y todo eso, entonces a veces estoy así como que no me toques, estoy... Entonces, pero creo que es eso, comprensión y estar ahí. Porque bueno, ni comprensión, de verdad. A veces ni uno mismo sabe cómo lidiar con sus emociones. Y a quienes debemos es ir a él, a papá, Claro. buscarlo a él. Ujú. ¿Cómo lograste interpretar eh, el apoyo que tenías que dar a Maribel en esos momentos de crisis por la espera o por la pérdida? Cuando mi hijo mayor nació, todo el tumulto, la operación, todo, era un bebé y una de esas madrugadas lloraba, Helen estaba operada y había que ir a recogerlo y me dice el bebé, y yo entre dormido y despierto digo, ¿cuál bebé? Claro, ahí vino un codazo y dice, ¿cómo que cuál bebé? Daniel está llorando, hay que traerlo, mi amor. Y yo me despierto y yo soy consciente del llanto de mi hijo y voy y corro. ¿Por qué cuento esto?
porque el hombre no está viviendo los cambios hormonales, no vivió el proceso del embarazo. Ella lo vive totalmente. El hombre tiene que identificarse. ¿Cómo un hombre puede sacar identificación cuando no entiende lo que ella está viviendo, Edwin? Quiero, quiero referirme específicamente al tema de la pérdida. Yo creo que eh, no sé, no sé cómo lo pueden escuchar o interpretar algunas personas que nos escuchen, pero yo creo que este es de esos momentos en los que no sé cómo se pueden vivir sin Dios. Eh, Nuestra gran diferencia es Él, ¿me entiendes? Quizás el instante en el que el técnico de radiología allí, el que estaba haciendo el sonograma, nos dice, no hay nada. Para mí ese fue el momento en el que se probaba de que estaba hecha mi fe y de que estaba hecha mi relación con Dios. Y solo sé que de manera milagrosa esa primera declaración de tú sigues siendo bueno y tú sigues siendo mi Dios a pesar de esto. No lo entiendo, porque se lo dijimos. No lo entiendo, no lo comprendo, pero no se trata de comprender, se trata de lo que yo he creído. Dos, el llegar a casa de regreso esa madrugada y simplemente llorar los dos, abrazados en nuestra cama. Siempre, siempre recordaré ese como uno de los momentos en los que quizás más Dios nos unió. Recuerdo que nos quedamos dormidos porque todo esto fue en la madrugada, nos quedamos literalmente dormidos, abrazados y llorando juntos. Em, y creo que esto llevó nuestra relación a un nivel superior. Eh, en determinado momento el poder, a pesar, como tú muy bien lo dices, de no comprender, el poder generar alguna pregunta de ¿qué necesitas? ¿Qué deseas hacer en un momento como este? Para mí, la decisión que ella tomó después, ella me lo decía, en ese momento lo que yo recuerdo, por lo menos de lo que ella me dijo, es, aquí yo tengo dos caminos, el de la depresión, la amargura y no sé cuánto tiempo en oscuridad, Ujú. no, no negación, pero el de entender que tengo una pérdida, que no lo puedo comprender todo, pero empezar a caminar en agradecimiento Ujú. y confiando en que Dios hará más adelante. Entonces, si pudiera de alguna manera resumirlo, creo que lo más importante es estar presente. Estar presente, y estar presente significa algunas veces simplemente estar tomados de la mano en silencio, Ujú. pero estás allí. Y es el Espíritu Santo allí también te habla, ¿me entiendes? El Espíritu Santo no tan solo es Ujú. para una profecía o para sanar a alguien o para hablar en diferentes Sí. idiomas, sino es para ser guiado en ese momento, en instantes en los que las palabras literalmente sobran, y lo que se requiere simplemente es estar juntos. Estar ahí, simplemente estar Ujú. ahí. Volvamos al tema de la infertilidad, Maribel. ¿Cómo guardar el corazón para no caer en la amargura, en la comparación o en la envidia, en esos momentos donde la espera se prolonga y donde el anhelo ha crecido? Am, yo creo que lo más importante es que en ese tiempo la mujer se preocupe por ella también. ¿En qué aspecto? En sanar muchas veces, porque con el tiempo entendí que ser mamá no simplemente es portar un bebé en 9 meses, es una responsabilidad que tenemos muy grande y que entre más nosotros estemos, no vamos a estar 100% sanas nunca, pero sí vamos a estar lo más, nuestra alma conciliada, porque obviamente todos tenemos un pasado, todos tenemos heridas, todos tenemos dolores, todos tenemos historias familiares que son muy importantes que también las podamos recordar. Entonces, durante ese tiempo de espera, eh, yo utilicé también para sanar muchas heridas. Yo creo que Dios fue, en cierta manera, misericordioso con nuestra hija y con nosotros mismos de habernos tenido 12 meses, perdón, 12 años en espera de ser papás, porque en esos 12 años sanamos muchas de las heridas que teníamos. Eh, yo no sabía, yo no sabía cómo se relacionaba un papá con una hija. Yo viví tan solo 4 años de mi vida con él. Entonces,
no sabía cómo una mamá debe trabajar cuando hay crisis entre padre e hija. Yo vine a aprender muchas cosas durante esos 12 años. Entonces yo creo que no solamente nos enfoquemos, porque muchas mujeres empiezan el ciclo, la pastillita, la cosita, me compro esto para saber cuándo estoy ovulando y estamos muy pendientes de esa parte interior para ver cómo maneja, que eso es lo que siempre más le hablo a las mujeres es, en tanto tú te estés más preocupada por eso, créeme que más se te va a hacer difícil embarazarte, porque no va a haber el disfrute en la relación sexual con tu esposo, sino que vas a estar pendiente de, ya, este es el momento, tienes que venir, y no pasa. Pero si hay un disfrute, si hay un deleite, y si lo que, es más, creo que ahí también en nuestra parte Mariana vino en ese momento. Yo boté todos los cositos esos para saber cuándo era ovulación. Yo olvidé todo eso y dije, ¿sabes qué, Señor? Yo cuando tuve esa conversación que te digo con Dios. Y vino, así vino. El momento que menos ni nos imaginamos, ¡chun! Llegó Mariana. Fue en el momento de Dios, pero también en un momento en que Dios había sanado mucho nuestro corazón. Es importante entender estos momentos, como has dicho, porque Dios está trabajando otras cosas dentro de nosotros, nuestra infancia, nuestras carencias, nuestros temores, y Dios sigue trabajando con nosotros. Voy a poner 3 escenarios. Hay familias a las que nunca va a llegar un bebé biológico a pesar del deseo. Hay familias a las que Dios puede estar llamando al proceso de la adopción. O hay familias que viven el milagro y viven también el proceso de la adopción. ¿Cómo supieron ustedes que no era el camino de la adopción o que había que esperar? ¿Cómo enfrentar la incertidumbre de qué hacer? Mm, Ahí, si me permites, hay otro escenario, inclusive que nosotros lo vivimos, o no alcanzamos a vivirlo, pero Se nos planteó. en este deseo de ayudarnos, en este deseo de acompañarnos, en determinado momento algunas personas de la familia dijeron, no, vamos a levantar el dinero para hacer una in vitro, Ujú, ¿verdad? Y obviamente son miles y miles de dólares y, y se empezó a levantar todo ese dinero y en el momento en el que me llaman y me dicen, ya ha levantado tanto dinero, resulta que nos enteramos que Mari estaba embarazada por primera vez. Entonces, esa es otra opción que muchas personas ven. Algunas personas tienen una postura, otras personas tienen otra postura. Para mí el tema es que claramente la vida solo la da Dios, ¿me entiendes? ujú, Yo he conocido personas que son producto de una inseminación artificial, ¿verdad? Y uno dice, ujú, Dios, tienen un propósito eterno, Dios lo permitió. ujú, Entonces, número uno está eso. Número dos, siempre, eh, siempre hemos pensado que la mayor expresión que un ser humano puede dar a otra del amor de Dios es el proceso de adopción. ¿Por qué mm, razón? Eh, porque pues claramente lo encontramos en la Biblia ujú, que todos hemos sido adoptados y yo lo pongo de esta manera. Es ese momento en el que interrumpes la vida de un ser humano y le dices, tú no tienes apellido, yo te voy a dar mi apellido. Tú no mm, tienes casa, yo te voy a dar mi casa. Tú no tienes un hogar, yo te voy a dar mi hogar. Es decir, es la manifestación más clara del amor de Dios aquí en la tierra a un ser humano. ujú, En nuestro caso, eh, vimos esa posibilidad, es algo que anhelamos por mucho tiempo. Y yo quisiera decirlo de esta manera, Sixto. Lo único que nosotros no tenemos es papeles firmados, pero no son uno, ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez. Es un montón de gente verdaderamente mm, que Dios nos ha dado el privilegio y el honor de de que literalmente algunos de ellos somos eso para ujú, ellos, somos sí, padres. Eh, y, 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 y si acaso alguien pudiera tener esa oportunidad, tener ese honor, ese ujú, privilegio, yo diría, por favor, háganlo. mm, Quizás una de las, em, no sé si decirlo, frustraciones o dolores grandes que tengo es lo complejo, costoso, engorroso, difícil, Jesús. ese proceso en todos los países, ¿verdad? Mm, Pareciera como que No quieren. preferimos que los Pareciera que el niños, gobierno no correcto, quiere. Roberto. preferimos Ujú. que estén solos, que estén en el sistema de gobierno, que en muchos casos se vuelvan delincuentes, pasen tantas Ujú, cosas antes de que una familia
los pueda Ajá. tomar en ese seno literalmente materno, ¿verdad? Ujú. Eh, le insistiría, si usted tiene la posibilidad, tenga su hijo o no tenga su hijo, pero el interrumpir, lo digo de esa forma, el interrumpir la historia de alguien, creo que es una de las expresiones más hermosas Ujú. de amor que se pueden presentar. Si, si no tuviésemos tantas personas, eh, quizás pudiera ser una opción que veríamos, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, en este mismo viaje viene con nosotros una niña que precisamente es eso, ¿verdad? Ujú. Estamos viajando con ella en el Una sentido hija del de corazón. una hija del corazón, esa fue una palabra que Dios le dio a Mari, que también iba a tener hijos del corazón. Sí, Y sí, porque tuve un sueño también. ujú, Un sueño, una visión, un sueño, no me acuerdo. Que amamantaba, pero la leche no me salía del seno, sino me salía del corazón. Wow. Todos tenemos que aprender a tener muchos de estos hijos del corazón que luego nos mueven a tal punto que Pablo escribe su última carta a ese hijo del corazón llamado Timoteo. Maribel, terminemos este tiempo dándole una palabra de ánimo a estos matrimonios que están esperando todavía, que han pasado los años y no saben si el milagro va a llegar o no va a llegar. Da una palabra de aliento y de ánimo a estos matrimonios. Claro que sí. Una de las cosas que me gustaría poder decirles a ustedes es que recuerden que primero se tienen ustedes. El primer propósito del matrimonio, o sí, el primer propósito es glorificar a Dios, pero no es ser papás primero. Es glorificarse, es amarse. Un día yo le dije a mi esposo, si Dios decidiera no darnos finalmente esos hijos de carne y hueso que broten de mi vientre, nos tenemos el uno al otro y nos casamos para estar juntos el uno al otro. Entonces, uno, eso. Es más, la presión que yo le dije, un día le dije, quítate la presión de que tú eres el responsable de que yo sea mamá. Entonces, eres mi esposo y te amo, simplemente por eso, no porque seas eh, el que me pueda dar la capacidad de ser una mamá. Entonces, lo más importante de eso, dos, nunca pierdas la fe, que nunca pierdas la fe las mujeres, que descansen en Dios, que descansen cuando digo descansen en Dios es literalmente soltar esa carga a Dios y dejarse sorprender por el Señor, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y si definitivamente no está en que tú seas mamá nunca, que disfrutes y que ames a otras personas, porque hay muchas personas que puedes darle ese amor de mamá sin tener un hijo, ¿verdad? Wow. Edwin, terminemos hablando de Mariana. ¿En qué momento nace? ¿Qué edad tiene ahora? ¿Cómo cambió la vida? ah, ay Dios, es lo que nosotros llamamos nuestro milagro, Ujú. evidentemente. Em, en el tiempo natural nace en el momento menos adecuado, entre comillas. ¿Por qué razón? Porque estábamos en el proceso de literalmente de construir el primer edificio de la iglesia. Y cuando te hablo de eso es que Mari estaba en andamios por allá pintando, ya siempre le ha gustado, ¿me entiendes? Limpiando ciertas cosas con Me quedé químicos sin voz. fuertes, no tenía voz y bueno, tantas cosas, pero era el tiempo correcto de Dios. Em, que fue difícil, que fue difícil, que habían memorias de lo que había pasado. ¿Sí me entiendes? Entonces, recuerdo que yo estoy orando una madrugada y entra mi esposa al lugar donde estoy orando y me dice, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Dice, ¿qué me estás hablando? Estoy embarazada. Y yo dice, ¿qué me estás hablando? Y fue volver a llorar, eh, a darle gracias a Dios, pero después entonces venía cada momento en el Como en la semana 7 empezamos a que ella se preocuparnos. demoraba un poquitito en el baño. Yo, amor, ¿estás bien? Sí, 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 estoy bien. Muchas Mm. cosas. Entonces, mm, de allí quisiera recordarle a alguien algo que viví. Es que comprendí, hace unos minutos dije que solamente Dios puede dar la vida, pero en ese embarazo de mi hija comprendí que solo Dios puede sostener la vida también.
¿me entiendes? Entonces, no podemos despegar nuestra fe, no podemos despegar. Sería tan irrespetuoso hablar de todo esto sin hablar de nuestra fe y de quién es Dios en nuestras vidas. Por eso, eh, por eso llegó un instante en el que, en el que tuve que dar ese paso de tirarme en los brazos del Padre y decir, Señor, yo no la puedo sostener. Yo no la puedo mantener con vida en el vientre de mi esposa. Solo tú Mm, lo puedes hacer. Vinieron cosas difíciles. Hubo un momento en el que nos llamaron a los médicos como a decirnos, no, parece que uno de los exámenes no está bien, entonces para que ustedes tomen una decisión de qué van a hacer. Y yo le voy a decir, ¿de qué me está hablando? mm, ¿Cómo que una decisión? Yo no tengo que decidir nada. Ella, como venga, ella es mi hija y Dios la creó y va a estar con nosotros. Entonces, sería una mentira decirles que fue un paseo por el jardín, ¿no? Hubo momentos de dificultad hasta cuando nació. Cuando nace, la tenemos por unas pequeñas horitas, estamos en la habitación y de repente entra una enfermera, pero ni golpeó ni nada, entró así abruptamente y me dice, me tengo que llevar a la niña. Le digo, ¿llevársela para dónde? Algunos resultados no salieron bien, parece que puede tener una meningitis, me la llevo a cuidados intensivos. Entonces esa era una noche en la que, Señor, nos la diste y ahora entonces, ¿sí me entiendes? O sea, fueron momentos fuertes. No poder estar con ella esos días, porque no había espacio allí en NICU, en el cuidados intensivos. Años después, el Señor me permitió vivir un proceso con ella de una raíz de abandono que tuvo en ese instante al no tener a papi y a mami en esos primeros días de 10 vida. días. ¿Sí me entiendes? O sea, Ujú, esto solo puede ser ujú, el Espíritu Santo que te lleve a, a entender las necesidades que tienen tus hijos. Hoy es un testimonio para toda la gente que está enfrentando situaciones como estas, a los que nos pueden estar viendo. Si nos permites, quizás nos gustaría orar porque ha sido una promesa Adelante. que hicimos, porque si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con ustedes. Pero asegúrense de guardar su corazón. Asegúrense de que puedan llegar a un momento en el cual puedan decirle a Dios, tú sigues siendo Dios en mi vida, ujú, tú sigues siendo bueno, yo te adoraré. Me acuerdo que eso lo hicimos nosotros. ujú, Eh, Estando con hijos o sin hijos, seguiremos juntos. Nuestra felicidad no ujú, depende de tener hijos. Eran cosas específicas ujú, que tuvimos que ir concluyendo. Eh, y, y hoy regocijarnos con, con tantas y tantas personas que han podido recibir esos milagros, porque de nuevo enfatizo, son milagros, cada hijo es un milagro. Por eso también, Sixto, la lucha tan férrea y lo intransigente y vigoroso que soy respecto a la lucha contra el aborto, ujú, porque yo digo, tanto que cuesta mm, tener un bebé, o tanto que nos ha costado a muchos tener un mm, bebé para que otras personas, no juzgo por qué lo hicieron o por qué no lo hicieron, pero es claro que existen opciones y si acaso nos escucha también alguien que pueda estar contemplando una situación como esta, quiero que sepa que hay muchas parejas como nosotros que estaríamos mm, tan felices de estar viviendo lo que para ti en este momento es un sufrimiento y que es un regalo del cielo y que posiblemente si acaso no tienes los medios, no tienes la capacidad ujú. para tener ese bebé, hay alguien que puede ser un padre y una madre para ese que es un regalo del cielo. Así que, Amén. Termina orando por sí. los matrimonios que están esperando este milagro. Bueno, quiero que ores tú, Claro. mujer de Adelante. fe. Me levantaste en muchos momentos, me levantaste. No puedo decir que yo lideré en ese momento. Tu fe me inspiró, tu fe me mantuvo y tengo que ser bien honesto. Algunos momentos yo decía, pobrecita, ¿será que está volviendo loca? Porque ella sigue con... Era tanta la fe, ¿me entiendes? O sea, para ella era real. Voy a hacerlo de esta manera, voy a hacerlo de esta manera. El cuarto va a ser así. Ella trajo a existencia ese milagro. Entiendo que Dios lo puso, pero nunca desfalleció. Mm, Amén. ¿Podríamos orar? claro. Ujú.
Padre, yo te doy gracias por cada persona que en este momento se identifica con lo que nosotros vivimos. Quiero darte gracias por estas parejas especialmente que están en este momento esperando un milagro tuyo como nosotros fuimos receptores del milagro de vida de nuestra hija Mariana. Padre, oramos para que sus cuerpos entren en el orden perfecto. Oramos por las emociones de cada uno de ellos. Oramos por las mujeres para que puedan tener la fe al 100% en ti, de que tú estás obrando en sus cuerpos. Oramos para que en tanto esperan puedan sanar, puedan disfrutarse el uno al otro. Oramos para que en este tiempo, Dios, se puedan entre ellos dos conectar cada vez más. Oramos, Dios, pidiéndote que seas tú alineando absolutamente todo. Si hay diagnósticos de enfermedades, Dios, seas tú sanando, porque tú eres el dador de la vida y tú también eres el sanador. Como lo hiciste con nosotros, te pedimos lo hagas con familias que en este momento están atravesando por un proceso de espera, de esterilidad, de infertilidad, Dios. Así que pedimos un milagro divino, un milagro que traiga a otras personas el, el entender que Dios sí es un Dios de imposibles. Te damos gracias, Padre, por estas familias y las bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Wow. Que así sea, que Dios lo haga. No pierdas la esperanza, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias por abrir el corazón, por contar estas intimidades. La verdad es que siempre nos inspiran. Ujú. Gracias a ti. Gracias por recibirnos y por permitirnos llegar a tantos hogares y esperamos que puedan ser bendecidas muchas personas. Amén. Gracias, amigo. A ti, me podría pasar acá tantas horas literalmente agradeciendo tu existencia, la existencia de tu familia, Esteban, Helen, tus nietecitas tan lindas, tus nietecitos y Daniel y todas las personas que están detrás de la producción, de tanta vida que se transmite desde este lugar. Así que lo único que pido es que el Dios de los cielos les bendiga, les guarde, les multiplique, que hoy tome quizás alguno de ustedes la posibilidad de decir, sabes que este es un ministerio adecuado, este es un ministerio bueno, mi vida ha sido bendecida, haga algo que sea significativo, participe en este proceso, siembre en la vida de muchas otras personas que quizás como usted necesitarán ser interrumpidos por un programa a través de la voz, del testimonio, de las experiencias de personas que se han sentado como nosotros hoy aquí a darle gloria a Dios y cómo no, agradecer la existencia de Enfoque a la Familia cuando ha sido de tanta bendición para el continente. Así que no se quede simplemente con agradecimientos, haga algo porque es un lugar digno y adecuado para apoyar y para acompañar en esta visión del reino de los cielos en la tierra. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Recuérdelo, tal y como Mario oró, estamos completos en Cristo, estamos plenos en Cristo. Él es el que nos hace estar plenos y completos. Pongamos nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Confiemos, disfrutemos cada momento y cada etapa de nuestra vida, porque en cada etapa de nuestra vida Dios va a cumplir propósitos maravillosos. Y les recuerdo, si usted quiere recibir notificación de los programas que estamos publicando de Enfoque a la Familia, suscríbase al canal de YouTube de Enfoque a la Familia. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.